¿Cuándo comienza una vida humana? Si tenés dudas con el concepto de persona por nacer, quédate en este video que en 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué significa y por qué es un concepto controvertido. Para definir a la persona por nacer, podemos decir que se refiere a un ser humano en desarrollo o en gestación que aún no ha nacido, pero que es reconocido como sujeto de derecho en ciertos sistemas jurídicos. Es decir, que la controversia se centra en determinar a partir de qué momento el ser humano en gestación se puede considerar como un sujeto de derecho. Este debate es tan importante porque según qué respuesta se le dé a esa cuestión se resuelven asuntos como el derecho al aborto, la responsabilidad civil por daños causados al feto durante el embarazo y la protección del derecho a la vida del feto. Si, por ejemplo, se le niega el estatus de persona por nacer, es decir, de derechos y obligaciones al feto, que por cierto no son necesariamente los mismos derechos que le corresponden a una persona que nació, en el caso de que una madre en gestación tuviera un accidente o la pérdida del bebé, no está habilitada para accionar frente a un tercero porque no se considera que ese ser vivo tenga derechos, es decir, que no puede hacer ningún tipo de reclamos. La discusión se complica todavía más porque de darle el estatus de persona por nacer a ese ser en desarrollo, se estaría afectando directamente a otros temas controvertidos como la fertilización in vitro y la investigación con células madres, porque en ambos casos están involucrados embriones humanos en investigación y asistencia científica. Como vemos en este debate se destacan 3 teorías o posturas. Por un lado, la teoría natalista, que rechaza la idea de la persona por nacer y sostiene que la personalidad jurídica se adquiere en el momento del nacimiento, es decir, que la persona por nacer no tiene ni derechos ni obligaciones. La teoría concepcionista considera que la personalidad jurídica se adquiere desde el momento de la concepción. Y la intermedia sostiene que la personalidad jurídica se adquiere a partir de cierto periodo del embarazo, usualmente pasando el primer trimestre. En la primera postura se prioriza la autonomía de la mujer, ya que algunos argumentan que la protección de la persona por nacer puede entrar en conflicto con los derechos reproductivos de la mujer, como la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y la interrupción voluntaria del embarazo. Es como si se buscase un equilibrio entre la protección de los derechos del feto y los derechos reproductivos de la mujer. En el caso de la postura intermedia, cobra cierta relevancia la viabilidad del feto, la capacidad del feto de sobrevivir fuera del útero materno. Cuando el embarazo avanza, el feto comienza a desarrollar órganos y sistemas para sobrevivir fuera del útero, como los pulmones y el sistema nervioso central. A las 24 semanas de gestación, se considera que el feto ha alcanzado la viabilidad y podría sobrevivir con la ayuda de cuidados médicos especializados. Por eso, esto de que no sea viable en el primer trimestre es una consideración importante para los que defienden la posibilidad de interrupción durante ese periodo, que durante los primeros 3 meses del embarazo el embrión todavía no es viable y no va a poder sobrevivir fuera del útero materno aun si tuviera cuidados médicos especializados, porque aunque sea una entidad viva y en desarrollo, no tiene la capacidad de sobrevivir de forma autónoma. Es como si hubiera un ring en donde tenemos el derecho al aborto en juego y por un lado a los que defienden a la persona por nacer y argumentan que el feto desde el momento de la concepción tiene derecho a la vida porque cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar un nuevo ser humano, surge un ser vivo que tiene su propia identidad genética y única y tiene todo el potencial para desarrollarse en un ser humano completo, por lo que cualquier forma de interrupción del embarazo sería considerado un acto de violencia contra un ser humano en desarrollo. Pero, por el otro lado, están los que se encuentran a favor del aborto, que argumentan que los derechos de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva son igualmente importantes. ¿Y vos qué pensás al respecto? Te leo en los comentarios.